Hola a todos y todas, sean bienvenidos a este pequeño short informativo. Como ustedes sabrán, mis queridos podescuchas, y para aquellos que son nuevos en las diferentes plataformas donde se emite este contenido, en los 2 últimos episodios particularmente, o los 4 últimos por lo menos, se habían centrado no en una diatriba individual, sino ante todo en una consideración de carácter general sobre los principales retos, dificultades y obstáculos con que nos enfrentamos cuando auténticamente deseamos explorar y entender la experiencia fuera del cuerpo, o lo que la mayoría sigue llamando viaje astral, y junto con esto otro tipo de fenómenos como puede ser el caso de los sueños lúcidos. Independientemente de autores, de enfoques, de escuelas e instituciones como el Instituto Monroe, como la IAC, como la IATS en California ahora, dirigida por Nelson Abreu, por Luis Minero y por Warner Allegretti, lo cierto es que la mayoría de nosotros, cuando empezamos a explorar este fenómeno, independientemente de si decidimos de manera autodidacta aprender, entender, intentar hacerlo o formarnos con terceros, lo cierto es que asumimos posiciones que se anclan o se vinculan de alguna manera con el conjunto de conocimientos que pretendemos adquirir o que más o menos creemos tener. Y eso representa de entrada una dificultad, o una primera dificultad, mis queridos podescuchas, porque digamos, en los procesos, eso cognitivamente se conoce de adquisición de nuevo conocimiento, cuando una persona ya está demasiado llena de presaberes, suposiciones, supuestos, pareceres. Al final, la consecución de resultados concretos, de resultados específicos, se traduce en un simple anhelo, porque la persona, dentro de su conjunto de creencias particular e individual, está dispuesta a admitir ciertas cosas y otras a rechazarlas de plano. Y es el caso de todos, me incluyo desde luego. En el podcast de hace 6-7 días más o menos, titulado Haz esto para tener viajes astrales o experiencias extracorpóreas, que se centra particularmente en la acción o el ejercicio del phasing desarrollado por Frank Keppel, y luego, para aquellos que asistieron al seminario sobre el Gateway Process, se entendió que había una correlación en el sentido en que en ambos casos, tanto el Gateway Process como el phasing, se trataban en toda regla de atajos. Las técnicas en sí mismas no son buenas ni malas, mis queridos podescuchas. Las técnicas en su conjunto son, en toda regla, instrucciones, bases o fundamentos. La mejor metáfora que se me ocurre para describir cuán importante puede ser cualquier técnica desarrollada y aplicada con constancia y frecuencia y regularidad es lo que hacemos cuando adquirimos destrezas o competencias matemáticas, para decirlo en términos educativos. Entonces, análogamente a como necesitamos muy buenas bases en básica primaria para poder avanzar al secundario, para poder avanzar a la media vocacional, y de allí, si nos vamos a formar en campos como ingenierías, necesitamos una buena estructura, una sólida caparazón y armazón, un buen andamiaje matemático conceptual, que seamos capaces no solo de entender, sino de aplicar en contextos específicos. Pues análogamente a lo que ocurre en el campo de las matemáticas, lo mismo ocurre con las técnicas, que han sido diseñadas y pensadas y que al final son variaciones. Sin embargo, una pregunta constante que creo acompaña a la mayoría de onironautas, de proyectores, de UBERs, o como se quieran denominar, es el hecho de ¿por qué no existe o por qué no se ha desarrollado a la fecha una técnica universalmente válida? Aquellas otras personas que asumen que la tecnología, o lo que entienden por tecnologías en plural, tiene una carga de prueba en la cual sí se facilita muchas de las actividades humanas, incluido por ejemplo este tipo de fenómenos, pues piensan en términos de por qué no hay un dispositivo, una app o una hibridación de tecnologías basadas en TI o OIT que me permita tener este tipo de experiencia, sea la experiencia fuera del cuerpo y sea el sueño lúcido, ¿no? Sin embargo, lo que se ignora es que muy pocos tratan de entrever qué hay más allá del fenómeno en sí mismo, más allá del miedo, el temor, la incredulidad, el escepticismo o la frustración que pueda producir tener o no la experiencia. La mayoría asumen de entrada que es el fin, es decir, la consecución de sueños lúcidos constantes es un fin para muchos. La consecución de el viaje astral o la experiencia extracorpórea, como le quieran llamar, es el fin en sí mismo para otros. Cuando la realidad
y esto no es una afirmación taxativa ni mía, no tienen que estar de acuerdo, es solo una exposición, mis queridos podescuchas, es que la OV en su conjunto o cualquier fenómeno que empuja a la conciencia más allá de los límites que constituyen nuestros cuerpos físicos es un medio para una exploración mucho más profunda. Lo hablaban en el curso, que es uno solo, lo hablaban en los seminarios, que al final son derivaciones de ese único curso. El curso lo que entrega es unas bases. La gente puede estar o no de acuerdo. Entonces la gente está llena de autores, de ideas y de presaberes. Algunos los ejecutará y los llevará a cabo y con otros disentirá, porque es parte de su condición o su naturaleza actual. Con buenos fundamentos o buenas bases se puede avanzar un poco más y construir. Y si se parte de la premisa o del supuesto según el cual la experiencia en su conjunto no es más que un medio para una exploración más profunda, entendemos que de esto va la vida misma. El motivo por el que no se prioriza al margen de la carga laboral, de los compromisos familiares, académicos, sociales, financieros, de la vida misma en su conjunto, es porque asumimos que esto puede ser relegado o es secundario. Porque asumimos que es una anomalía o una eventualidad o algo que puede o no pasarnos. Sin embargo, cuando digo que es un medio para un fin, me refiero a que el fin en sí mismo es una auténtica comprensión y transformación. Nunca había entendido muy bien esas nociones de evolución espiritual o crecimiento humano. Conozco el término potencial humano, que viene de una nueva corriente de pensamiento que particularmente se desarrolla en el campo de la sociología de masas, y luego en un enfoque de economía que tiene una vertiente o un componente deliberadamente social. Pero más allá de eso, a indicarle atributos de perfectibilidad a cosas como el alma, el espíritu, no es solo un contrasentido, no es solo un tema semántico, sino que es un total absurdo. Somos seres humanos y ser humano es algo incompleto, inacabado, es algo que implica desarrollo por definición. Y ese desarrollo no puede provenir más que acerca de todo el espectro de la experiencia humana con todos sus matices, cosas que procesamos como buenas, cosas que procesamos como malas. Y entonces, ¿cómo empata esta experiencia fuera del cuerpo UOB o viaje astral o como le quieran llamar? No se trata solo de una herramienta de insight o de introspección, no es un ejercicio de introspección. Eso sería una derivación, un efecto, un resultado. En toda regla, mis queridos podescuchas, esta experiencia es una herramienta de tantas, bastante poderosa, que nos coloca justo en la puerta o en el borde de un conocimiento realmente superlativo. Pero resulta que ese conocimiento y la vía de acceso al mismo es 100% individual. El objetivo de este short, mis queridos podescuchas, es hacerles una invitación a que participen del acceso a ese conocimiento superlativo, que sería un absurdo total y un despropósito decir que es entregado por un tercero, en este caso por este servidor. No. Lo que se ha venido desarrollando en estos últimos 13 años y particularmente en estos últimos 6, 7 años ha sido un conjunto de bases, buenas bases. Y luego, gracias a herramientas o más bien acciones como el phasing o el gateway process, avanzamos un poco más en el camino o en el trayecto. Y nos paramos justo eso, en la puerta de entrada. Sputnik 1 es un nombre arbitrario, lo sé, pero me gusta mucho porque es un término ruso que bien puede traducirse como compañero de viaje. Y además sugiere una exploración de todo lo que ignoramos, que es más fascinante aún que aquello que creemos saber, o que damos por sentado, o que damos por supuesto o sabido. Sputnik 1 es la verdadera aventura, mis queridos podescuchas. Es la parte más fascinante. Va más allá de una mera transformación, para decirlo en términos de Ken Wilber, superlativa. Es una transformación auténtica y profunda en términos individuales. No la entrega un tercero, no la entrega un gurú, no la entrega un maestro, no. Accedemos a ella cuando realmente estamos dispuestos y nos abrimos. En ese sentido, claro que cosas positivas pasan. A la pregunta entonces que se ha venido formulando a raíz de los últimos 2 episodios de en torno a quién o a qué pedimos autorización, una respuesta simple o una sobresimplificación sería decir a una extensión de lo que sea la conciencia. Que prometido,
garantizará, y es lo único que puede hacerlo, el acceso continuo, regular y eficiente. No solo de eso que algunos llaman el otro lado, u otros llaman el más allá, u otros llaman dimensiones, sino en general el acceso a ese conocimiento superlativo que al final es lo que cuenta. Y el resultado de ese aprendizaje y del encuentro y la interacción, entonces, dependerá de cada quien. Así como desde el inicio lo enuncié siempre, el motivo o el propósito por el que cada persona sobre la faz de la Tierra se adentra en la exploración, en la búsqueda de respuestas en relación a lo que sea el fenómeno de la OB o el viaje astral o el sueño lúcido, es 100% individual, es intransferible. Hay puntos en común, puntos que nos empatan, nos hermanan, nos comunican unos con otros, nos ponen a hablar más o menos un mismo lenguaje y un mismo idioma. Compartimos un interés afín por saber. Y no es una simple curiosidad o una sed de curiosidad, va un poco más allá de eso. Entonces, mis queridos podescuchas, este choro informativo es para invitarlos a todos aquellos que así lo deseen a participar del proyecto Sputnik. Ayer se comunicaron conmigo algunos instructores, tal vez a raíz de la misión de los 2 últimos podcasts, preguntando qué precio tenía eso. Sputnik 1 es el inicio de la exploración más profunda. Creo que es lo que sigue después de, independientemente conseguir con mediana regularidad o no, o con mediano grado de éxito, la experiencia fuera del cuerpo, el viaje astral. Aquí me voy a permitir una breve reflexión que no suelo hacer, pido disculpas, pero es para efectos prácticos, para entender más o menos de qué va. Existe y ha existido, mis queridos podescuchas, una acción emprendida de forma individual, empírica y sin técnicas, que ha estado presente desde tiempos inmemoriales, desde tiempos ancestrales. Puede verse como un esbozo de la potencialidad de lo que quiera que sea la conciencia humana, para explorar en la totalidad eso que llamamos realidad, de manera distanciada del cuerpo físico. Por razones que ignoro, esta práctica ha sido distorsionada, contaminada, posteriormente fue olvidada, sustituida o enmarañada en sincretismos, misticismos, que terminaron creando una fuerte represión de la condición y de nuestra auténtica capacidad y, ahí sí, potencial humano. Si bien es cierto que debemos reconocer que no existe algo así como una técnica universalmente válida para que todas las personas, indistintamente de sus consideraciones y presaberes, tengan con regularidad la experiencia fuera del cuerpo, el viaje astral y experimenten otro tipo de fenómenos importantes como puede ser el sueño lúcido, bajo el enfoque y la práctica de esta acción, es posible la tan anhelada frecuencia y regularidad. No el control es una idea, el control es lo propio de las máquinas. El santo grial entonces del que he venido hablando, mis queridos podescuchas, bien se podría interpretar o entender como la segunda fase o el segundo momento para ir más allá del punto en que nos coloca acciones como el phasing o el mismo proceso gateway en su conjunto. ¿Qué hay más allá de la mera deducción de la experiencia que ocurre? Sputnik 1 ha sido concebido como un proyecto que constituye el desarrollo de un conjunto de acciones. En regla, ¿qué es? Es un manual de instrucciones para que cada individuo, repito, para que cada individuo que así lo desee, no solo acceda a ese conocimiento superlativo, sino empiece a interactuar con todo un conjunto de fauna con la que coexistimos y de la cual no tendemos a notar mucho su presencia. Y que además de ser necesario, a propósito de esas personas que insistían en aprender nuevas cosas y aprender, y de aquellos otros que preguntaban ¿y qué aprendes? ¿No? Como si fuese un proceso de aprendizaje estandarizado, universal, cuando la realidad es que es individual. Entonces, para emprender, al igual que ese primer satélite artificial que fue enviado en 1957 al espacio exterior a explorar y sondear los confines del universo físico, una exploración, mis queridos podescuchas, más allá de los límites de la puerta de enlace, es decir, es algo que nos va a permitir dar el siguiente paso, más allá de la puerta de entrada entonces, más allá de cualquier duda o incredulidad, para explorar todo cuanto asumimos que existe y nos es desconocido. Y en cada caso va a variar, por eso habla de las variaciones, 1 millón de personas, 2 millones de personas, 5,000 personas, 10 personas. Hay un disclaimer que está en la página web, en la página, en el grupo público en Facebook, en la página de Instagram,
Indica, personas con algún tipo de morbilidad, comorbilidad o diagnóstico sobre cualquier psicopatología, abstenerse. Concretamente, personas que tengan afecciones cerebrovasculares, cardiovasculares, cardiopulmonares, personas que tengan complicaciones o arritmias, personas con bradicardias, personas que estén tomando psicofármacos y que tengan diagnósticos o que tengan predictores a desarrollo de algún tipo de psicosis particular o neurosis, pues no se sugiere o se recomienda, es sentido común. No porque la experiencia sea fuerte o chocante en sí, sino que podría agudizar la condición de cada una de estas personas con estos cuadros nosológicos específicos. Sputnik, les recuerdo, mis queridos podescuchas, como lo mencioné al inicio, me gusta mucho porque es o traduce compañero de viaje. Esto es individual. Vuelvo y repito, se concibió y se desarrolló y ya está el material como un manual de instrucciones dividido en 2 fases. Fase 1, una síntesis que contiene todas las variaciones para práctica del phasing o eficiente. O versión 2, dentro de esa fase 1, a partir de la onda 6 y específicamente más allá de los ejercicios contenidos en el workbook y la afirmación 1 y 2, una síntesis de práctica eficiente para el Gateway Process. En cualquiera de los 2 casos vamos a llegar al mismo punto. La fase 2 es el proyecto Sputnik, que es un conjunto de acciones destinadas a abrirnos a esa interacción. Para aquellas personas que han preguntado, voy a decirlo con total claridad porque igual no sé de eso y no lo entiendo. Esto no es angiología, mediunidad, canalizaciones ni cosas similares. Es la segunda fase, es lo que viene después de la experiencia fuera del cuerpo. Es casi el acercamiento al núcleo, a la raíz, y ya lo que ocurra después de eso y el aprendizaje que siga, pues será cosa de cada quien. Prometido, aquí nadie se va a volver un santo, a alcanzar el samadhi, la iluminación, entre comillas, o cosas de esas. Va a ser una transformación auténtica, profunda, beneficiosa e individual. Y lo que pase con cada quien dependerá de cada quien. En esencia seguiremos siendo, para decirlo en términos de la locución latina, esse homos, demasiado humanos, pero con un cambio sustancial en nuestras vidas. Mil gracias a todos por escuchar. Aquellos que estén interesados pueden contactar al Telegram +57 317 467 2378 o a los correos academiadeproyeccionastral@gmail.com o en orbitapodcast1@gmail.com. Y una última aclaración para aquellos que han preguntado si van a proseguir o no los podcasts. Claro que sí, mis queridos podescuchas. Los podcasts seguirán. Pido disculpas. Sé que van más de 15 minutos. Probablemente ya había dicho que era un pequeño choro informativo, pero era necesario hacer todas estas salvedades. Mil gracias a todos y seguiremos en comunicación.